relacionados con el importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Además, dijo que desconoce por qué ambos préstamos tienen un reporte de operaciones sospechosas. Muñoz, presidente del Partido Unidad Social Cristiana, fue cuestionado sobre dos préstamos de 25 millones de colones cada uno que le habría hecho a su partido, el cual tuvo problemas con el flujo de caja en las pasadas elecciones municipales. Y es que el legislador Otón Solís le consultó si ese dinero había salido de las arcas del empresario cuestionado importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, lo que Muñoz negó. No existe ninguna relación entre el viaje hecho a Panamá y los dineros que hemos recibido. Nosotros no recibimos un solo 5, ni mi hermano ni yo, no recibimos un solo 5 por el viaje que hicimos a Panamá. Quiero decirlo categóricamente y viéndolo los ojos, don Otón. El legislador Solís también le cuestionó porque los dos créditos que le otorgó al PUSC se pagaron de un día para otro y ahora tienen un reporte de operaciones sospechosas en el Scotiabank, donde estaban los dineros. Usted está enterado, por supuesto, que los oficiales de cumplimiento del Scotiabank, que es donde ustedes tienen estas cuentas, hicieron un ROS. ¿Sabe usted qué es un ROS? No sé lo que es un ROS. Fui informado por terceras personas de que algo había estado investigando el banco. Permítame un montón. Yo le hice una solicitud al banco para preguntar si eso había sido así. El banco no me ha confirmado si se ha hecho ninguna. Yo le confirmo que hay un ROS, un reporte de operaciones sospechosas en relación con tanto el crédito que usted le hace al partido con recursos propios como el crédito que le hace con recursos de su hermano. Muñoz aclaró, como lo había dicho a medios de comunicación antes, que desde el 2011 conoce al empresario cuestionado importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños y que su relación ha sido comercial y de amistad. Muñoz añadió que Bolaños fue su cliente en el año 2015 cuando le brindó una asesoría y viajó con él a Panamá, pero manifestó que esta no tenía que ver ni con el Banco de Costa Rica ni con los créditos otorgados por esta institución, ni con el cambio de reglamento que hizo el Ministerio de Economía y Comercio. Bueno, pero también diputados lanzaron fuertes recriminaciones a funcionarios del Banco de Costa Rica por no detectar a tiempo las anomalías que ahora surgen en el crédito otorgado al importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños. Además, el nuevo director de aduanas dijo a los diputados que el trámite aduanero para el desalmacenaje del cemento es ilegal. Y bueno, para ampliar sobre este tema nos acompaña Ronnie Monge, presidente de la Comisión Especial Nuevas Revelaciones. Don Ronnie, en este caso valdría la pena también indicar que la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana ubicó al candidato a diputado Pedro Muñoz, que estaba aspirando por el primer lugar de San José, a un segundo lugar en cumplimiento con el tema de la equidad de género, es decir, que encabece una mujer San José. Bueno, estuvo allí el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, estuvieron ustedes cuestionando, en particular usted, don Ronnie, a los funcionarios del Banco de Costa Rica por no detectar a tiempo anomalías. ¿Qué anomalías tenían que detectar? Y también se habló de que el desalmacenaje del cemento es ilegal. Bueno, muy buenos días, doña Laura, y a todos y todas los costarricenses que nos escuchan a través del CINAR 101.5, Radio Nacional y Canal 13. Sí, el jueves y viernes fue una jornada de mucha información. El jueves, cuando recibimos en primera instancia al viceministro de Hacienda, el viceministro de Hacienda nos decía el jueves por la noche de que todo se había hecho de forma legal, que por eso habían sido los reconocimientos para don Benito Cogui, que los mensajes que se habían dado era porque habían habido críticas de que las cosas no se estaban haciendo bien y que todo se hizo bien y que él no había tenido ninguna relación directa con el presidente de la República y que había sido Víctor Morales el que lo había dicho. Ante los cuestionamientos de que si él ha hablado con el presidente de la República, él ha dicho que no ha hablado de este tema básicamente y que quien le quitó la duda de que no había sido el presidente, había sido el ministro de Información en una reunión que tuvo con él, lo cual a uno le deja dudas de por qué le cree al ministro de Información, pero no le cree a Víctor Morales de que la información venía de Casa Presidencial. Entonces uno podría dejar hasta ahí cierto respuestas todavía que uno no tiene claridad. Al día siguiente tenemos tanto al director actual como al subdirector de aduanas que fueron suspendidos
en un órgano director. Eso significa que la administración determinó que había habido un mal actuar en el desalmacenaje y que por lo tanto merecían, que era una falta grave que puede ir hasta 15 días de suspensión o el despido sin justa causa. Con justa causa, perdón. Estos les dieron los 15 días de suspensión, pero además ellos fueron muy enfáticos en que el procedimiento que fue no existe, es ilegal, es anormal, y que el pecado de ellos era en haber aceptado las órdenes de don Benito. Pero además, nosotros tomando una infografía que saca el periódico La Nación sobre las llamadas, la llegada al puerto, de todo eso, la juntamos con las visitas que se dieron en ese lapso de tiempo, que es aproximadamente de mayo a agosto del 2015, y nos encontramos que el día previo a la resolución de don Benito Cogui se reunió en Casa Presidencial con Marvin Carvajal, el director de jurídicos, que en esos mismos lapsos se dio la reunión de los diputados, se dio la reunión de Welmer Ramos en Casa Presidencial también con el director jurídico. O sea, se dio toda una serie de reuniones con todos los involucrados en el tema, que terminaron con un desalmacenamiento que hoy, tanto el órgano director que lo suspendió al actual director de aduanas como al subdirector de aduanas, y bajo la versión de ellos mismos, fue una medida ilegal. O sea, fue forzado la medida tomada en contra de derecho para que el cemento chino se desalmacenara. Entonces, ahí la hipótesis de algunos de nosotros de que hay una articulación desde Casa Presidencial se vuelve a conjugar, sobre todo en esta reunión que tiene don Benito Cogui el día antes de tomar resolución con el director de jurídicos. Estaban buscando cómo darle una salida jurídica al desalmacenamiento del cemento. Después viene, ya digamos, el viernes por la mañana, tenemos la comparecencia con los compañeros diputados del PUSC y con el presidente del PUSC. Ahí es muy extraño porque hay un elemento también nuevamente muy revelador. Cuando don Luis Vázquez habla de que él conoció, cómo conoció él a Juan Carlos Bolaños, dice que hay una actividad en el 2011 en la Asamblea Legislativa donde a él se lo presenta. No recuerda don Luis Vázquez quién se lo presentó. Después se habla de una reunión coordinada por diputados para hablar del tema del cemento en la Asamblea Legislativa. Esta tiene que haber sido en el 2015, porque fue de previo a los cambios en los reglamentos, que se articuló en una sala que le pertenece administrativa a la Unidad Social Cristiana. Ellos no saben quién gestionó la sala, quién la abrió, quién coordinó la reunión, nada de eso se sabe. Pero ¿se sabe quiénes fueron los diputados que participaron? Los que se saben sí fueron Víctor Morales Zapata, Otto Guevara, Luis Vázquez y Johnny Leiva. Lo que es sorprendente, doña Laura, es que doña Patricia Mora Castellanos le pide a la seguridad de la Asamblea Legislativa que le dé un reporte de visitas de Juan Carlos Bolaños a la Asamblea Legislativa del 2010 al 2017. Y según los registros de entrada de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Bolaños tiene 6 visitas, pero lo sorprendente, doña Laura, es que todas empiezan a partir del 2016. Eso significa que la reunión esta, donde don Luis Vázquez, que detalla que es del 2011, donde conoce, este señor Juan Carlos Bolaños entró por la Asamblea Legislativa sin que lo registraran. Y la reunión del 2015, donde se habló del cemento, llegó prácticamente hasta la puerta del plenario sin que lo registraran. La única forma de que esto pueda suceder es que algún diputado o diputada de la República lo haya pasado sin anunciarlo y sin pasarlo por el registro de entradas, lo cual ahí una vez más se muestra esa red de contactos que don Juan Carlos Bolaños ha dirigido desde Casa Presidencial hasta la Asamblea Legislativa. Y esto le preocupa porque significa de que hay fallas serias en la seguridad tanto en Casa Presidencial como en Asamblea Legislativa, donde, como hemos visto en otras comparecencias, en la Casa Presidencial tampoco constan registros y a veces los registros de las personas que se dice que entraron no son. Entonces, esto hace o dificulta de todo punto de vista tanto la investigación legislativa como posteriormente judicial. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué se quiere evitar que ciertas personas queden registradas sus ingresos tanto a la Casa Presidencial como a la Asamblea Legislativa?
Después tenemos a los oficiales de cumplimiento y a los analistas de crédito, el crédito, que ellos dicen que todo se hizo bien. Y que hoy está en morosidad. Hoy está en morosidad y ya está en cobro judicial en Banco Popular y en Banco Crédito Agrícola de Cartago. Cuando yo les preguntaba tanto a los señores del Banco Crédito Agrícola como a los del Popular cuál era el nivel de endeudamiento que podía tener, ellos casi que todos quedaron con garantías reales a lo sumo 5 o 6 millones de dólares, porque no podía. El Banco de Costa Rica dio 30. Dio 30 cambiando reglamentos para que se permitiera que el financiamiento a través de una garantía de caución la pudiera dar una institución que no fuera el INSS, con un capital social que es bastante bajo, menos de una sexta parte de lo que realmente se le prestó. No hubo, según las políticas del banco, lo mismo que nos lo dijeron los oficiales de analistas de crédito, ellos deben darle seguimiento por lo menos 2 veces al año. A este crédito se le dio solo una vez al año, no se le dio seguimiento. Se le dio seguimiento para los desembolsos, pero no para la seguridad. Se cambiaron reglas del juego, como señala su jefe, sobre la marcha. Se sacaban préstamos para poner al día, porque era una línea revolutiva. Hoy está en mora. Hoy ese crédito está en mora. Nosotros no sabemos, no es el cemento que se pactó, porque el cemento que se pactó era de Sinosem y como para nadie es un secreto, el cemento que se ha traído es de otra marca y de otra calidad. Tanto así que el último desembarque o el último barco no pudo desalmacenar el cemento porque no cumplía con las normas técnicas que exige el Ministerio de Economía y con las regulaciones a nivel nacional. Entonces, aquí consta una vez más que cuando todo esto se empieza a destapar, Juan Carlos Bolaños dejó de poder pagar, dejó de poder desalmacenar. Esto significa que todo lo que había hecho con anterioridad a la instauración de la comisión se había dado forzado, sin cumplir con los requisitos, ni para el crédito, ni para la comercialización del producto que estaba trayendo de China. Dos interesantes revelaciones que usted hace en torno a las citas que realiza Juan Carlos Bolaños, los registros que hay, por lo menos que citan a algunos diputados que tuvieron reuniones con él. ¿Queda algo por hacer o definitivamente no hay nada más que se pueda solicitar en vista de que no fueron reportadas? Yo creo que ya hay aunque haya un error o una omisión o un favorecimiento para que esas visitas no registren, las declaraciones de los diputados fueron bajo la fe del juramento. Ellos aceptan la reunión en la salita que le pertenece al PUSC, y además don Luis acepta que conoce a Juan Carlos Bolaños dentro de la Asamblea Legislativa en una actividad social. Y bueno, esto yo creo que es parte de las recomendaciones que finalmente tiene que venir de la comisión, que es las medidas de seguridad de ingreso tanto a Casa Presidencial como a Asamblea Legislativa deben mejorarse. Parece ser que las personas, o sobre todo en Casa Presidencial, no están siendo las idóneas o no se toma la información. De repente parece ser, o uno podría asumir, de que llega un ministro y viene con gente atrás y nada más apuntan que entró el ministro, y todas las personas que vienen atrás nadie sabe quiénes son. Además que esto es grave, porque en algún momento de camino a Casa Presidencial a un ministro puede ser interceptado por un grupo peligroso, pero como entró el ministro, pase adelante y le abrimos las puertas de Casa Presidencial, y ahí están nuestras máximas figuras políticas, y nosotros no podemos tomarnos esto a la ligera. Tenemos que tener en cuenta quiénes son las personas que están ingresando a estos y sobre todo porque como uno lee en redes sociales, ya quisiera ver yo, si yo voy a la Asamblea Legislativa a visitar a algún diputado y me dejan entrar sin que tenga una autorización previa. O sea, ¿qué es lo que está haciendo que algunos costarricenses sean como de cierta categoría y otros no pueden tener el mismo acceso a sus representantes populares? Sobre las declaraciones que dieron los funcionarios del banco, ellos no reportan ningún comportamiento irregular, entonces nunca lo hubo de lo que fueron los préstamos otorgados.
Mire, del préstamo otorgado por el Banco usa de una Costa Rica. frase que no recuerdo muy al dedillo, pero dice: es que yo no sé si son tontos, no conocen o son delincuentes. O sea, ellos sabían lo que estaba pasando, porque yo inclusive les hago una pregunta, es: miren, ustedes dicen que analizaron bien y que este señor podía hacerle frente a 30 millones de dólares en 3 años, que era el crédito inicial. Eso significa, de conformidad con las reglas de crédito, que es cuando uno trabaja en el sector privado, o sea, no es asalariado, tu capacidad de endeudamiento no debería superar el 40% de los ingresos brutos obtenidos. Ajá. Ellos efectivamente hacen un análisis de todo el grupo financiero, o sea, no hacen un análisis de Sinocen, porque Sinocen tan siquiera había importado cemento. O sea, es una empresa, le dan 30 millones de dólares a una empresa sin experiencia en lo que va a hacer, sin respaldo, que tienen que respaldar otras empresas del grupo. Pero además, para pagar 30 millones de dólares en 3 años, como estaba el crédito, si hiciéramos un pago mensual supera el 1.600.000 dólares. Si eso es el 40%, eso significa que don Juan Carlos Bolaños debería tener una renta Ingresos bruta mensual de más, el grupo financiero, de más de 3.300.000 dólares. Multiplicado por 12 son ingresos brutos anuales de cerca de 40 millones de dólares. Yo hago una invitación a la Dirección de Tributación Directa para que me hagan llegar si eso es lo que está reportando en los últimos años don Juan Carlos Bolaños como ingresos para poder haberle hecho frente anuales a un préstamo. Pero además yo les pregunto o 1.600.000 mensuales. dígame qué fue lo que cambió para que Juan Carlos Bolaños no pueda pagar. Porque finalmente no está pudiendo pagar. No pudo pagar 5 millones, que es una sexta parte en el Popular y teniendo garantías reales, y no lo pudo pagar en el Bancrédito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que analizaron mal o dónde estuvo el error para darle un crédito que este señor no puede pagar? Y que donde la garantía finalmente es un cemento. Porque yo creo que como toda aseguradora, y sobre todo la reaseguradora, cuando se den cuenta todo el escándalo que está pasando acá, va a hacer todo lo posible por no pagar, porque va a decir que aquí había una estafa o hay una información en la prensa importante que de los casi 45 millones de dólares que le han girado a don Juan Carlos Bolaños para comprar cemento, solo 10 realmente se han comprado. ¿Qué pasó con los otros 35 con los 35 millones restantes? Gracias, Ronnie Monge, presidente de la Comisión Especial, por ponernos en perspectiva las últimas audiencias realizadas en esta instancia legislativa. Y a ustedes también por acompañarnos. Muy buenos días.